Bienvenido estudiante al capítulo número 2 del módulo de anatomía. Mi nombre es Paul Neira, acompáñame a desarrollar las actividades. Siguiente, la anatomía, como mencionamos en el capítulo anterior, corresponde pues a la revisión de estructuras anatómicas delimitadas y ubicadas también en diferentes planos del cuerpo humano. Recordemos que la tridimensionalidad del ser humano implica obviamente el entender estructuras que puedan estar relacionadas por la parte superior, la parte anterior, la parte posterior, la parte inferior, según pues obviamente los cortes anatómicos que nosotros iremos revisando. El día de hoy nos corresponde ver el capítulo de sistema torácico y estructuras de la cavidad de la jaula del tórax. Siguiente. El tórax es una parte del cuerpo que está delimitada entre el cuello y el diafragma. A este nivel nosotros vamos a encontrar una serie de contenidos como por ejemplo la tráquea, los pulmones, el corazón y los grandes vasos sanguíneos como la arteria pulmonar y la arteria aorta, además de las venas cavas inferiores y superiores. Debemos tomar en cuenta también que existen una serie de nervios como el décimo paracraneal y los nervios frénicos. Siguiente. Las paredes del tórax están delimitadas por los arcos costales. Si nosotros imaginamos una estructura geométrica, podemos comparar al tórax como una especie de pirámide truncada, ¿no? La cual pues obviamente en su parte más alta se delimita, como mencionamos, con el cuello, y en la parte inferior su base pues obviamente está delimitada por la presencia del diafragma, el cual divide al tórax de la cavidad abdominal. La misma jaula torácica pues obviamente que incluye una serie de estructuras óseas, curvos, alineadas en formas paralelas y de forma consecutiva, permiten pues obviamente ver por adelante la interacción de estos arcos con una zona paletal, como por ejemplo llamado esternón, ¿no? Entonces, la función de esta caja torácica, que está hecha por el esternón en la parte anterior, los arcos costales o las costillas, y en la parte posterior por la columna dorsal, ¿no? Forman una especie de campana que se encarga de proteger a los órganos internos, los cuales son muy nobles y los cuales son muy importantes para los diferentes tipos de sistemas fisiológicos, ¿no? Ahora, esta misma estructura campanada tiene un límite inferior que, reitero, está generada por la presencia de un músculo plano conocido con el nombre de diafragma. Siguiente, los huesos del tórax entonces se dividen en la columna vertebral en la parte posterior, los arcos costales de ambos lados o de forma bilateral, y en la parte más anterior un hueso plano en forma de paleta conocido como esternón. Siguiente, en total los arcos costales son 24 estructuras en forma de una C, ¿no? Las cuales obviamente están lateralizados 12 pares de cada lado, 7 directamente articulables con el esternón, 3 pares que se unen en un solo cartílago llamado cartílago de conjunción, el cual pues obviamente llega directamente hacia la estructura del esternón, al cuerpo del esternón, y los dos últimos pares costales, los cuales se les conoce con el nombre de flotante porque los vamos a encontrar haciendo un trayecto inconcluso y siendo pues obviamente estructuras mucho más pequeñas y mucho más atróficas en relación a los primeros 10 pares anteriormente mencionados. Los 7 pares iniciales del arco costal o de la jaula torácica son conocidos como costillas verdaderas. Siguiente. Los 3 pares siguientes, 8, 9 y 10, son conocidos como costillas falsas. Y por último, los dos arcos o los 2 pares inferiores que no llegan a articularse con el esternón son conocidos como costillas flotantes. Siguiente. La columna vertebral es una estructura de muchas o múltiples piezas, ¿no? Que como su nombre dice, cada una de ellas recibe el nombre de
vértebras. Estas soportan el peso corporal, soportan las estructuras anatómicas apendiculares como los brazos y las piernas, le dan postura al cuerpo, soportan el mismo tronco, soportan las cavidades pélvicas y sus contenidos, ¿no? Y es el músculo o una serie de estructuras de la región dorsal, los cuales se incrustan o se anclan o se insertan en una serie de lineamientos o apófisis que llamamos nosotros, que son prominencias para poder favorecer la distribución de la masa muscular de la región dorsal, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve la columna y para qué sirve? Pues obviamente la estructura muscular adosada a ella para generar la absorción de los impactos en caso de que existan actividades como por ejemplo el trote, la caminata, el salto, los cuales pues obviamente requieren de estructuras bastante compactas que permitan absorber este tipo de energía generada. Siguiente. Está dividida la columna vertebral en varios segmentos. Uno de ellos, por ejemplo, la parte más superior o alta, conocida como columna cervical, que está constituida por 7 vértebras. Luego tenemos la columna torácica o columna dorsal, compuesta por 12 vértebras. Y por último tenemos la columna lumbar o el segmento lumbar, el cual está constituido por 5 vértebras. A continuación, después de este, vamos a encontrar a una placa de huesos fusionados conocido como hueso sacro. ¿Listo? Las vértebras torácicas son las que se articulan con los arcos costales para dar lugar a la aparición o la estructuración de la jaula torácica o tórax. Siguiente, las vértebras lumbares son las que soportan normalmente la mayor cantidad de peso corporal, ¿no? Y por último, los huesos de la región sacra sirven para formar parte del anillo pélvico que toda persona suele tener, donde aparecen una serie de nervios que se encargan de los controles sensitivos y motores del tren inferior o conocido también piernas. Siguiente. Nosotros podemos ver en este gráfico justamente la descripción teórica que acabo de hacer. 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lumbares, un hueso sacro y algunos huesos coxígeos que son laxos y fáciles de fracturar, sobre todo cuando existen ciertos traumas directos sobre su articulación. Siguiente. La localización de la columna es obvio que vamos a encontrar en la parte más posterior o dorsal de la estructura del cuerpo humano, ¿no? Si ustedes aprecian en la imagen van a encontrar una serie de curvaturas, una curvatura por ejemplo a nivel de la columna cervical, otra curvatura a nivel de la columna dorsal y otra curvatura inversa a nivel de la columna lumbar. ¿Listo? La idea es que por entre estas vértebras aparezcan unos nervios conocido con el nombre de nervios espinales, los cuales van a dar sensibilidad y movimiento a todas las estructuras que nosotros vamos a encontrar a nivel del cuerpo humano. Siguiente. Aquí encontramos obviamente las 4 curvaturas naturales, ¿no? Una curvatura cervical, una curvatura torácica, una curvatura lumbar y una curvatura sacra. Estas curvaturas ayudan a soportar y amortiguar el peso frente a actividades físicas con alto gasto de energía. Siguiente. Este es un comparativo para ver algunas lesiones a nivel de la columna dorsal. Todas las personas adultas mayores y con mayor incidencia de enfermedades degenerativas óseas como la osteoporosis genera que aparezca con el paso del tiempo las fracturas de las vértebras y estas mismas adopten una posición de una C. Por eso recibe el nombre de cifosis o también conocido como enfermedad de Pott. Esta enfermedad de Pott involucra el aplastamiento de los cuerpos vertebrales y también tiene una fuerte carga o asociación con la tuberculosis ósea. Sigamos. Aquí encontramos otro tipo de proceso, ya no de la zona dorsal, sino más bien de la zona lumbar, conocido con el nombre de lordosis. ¿Por qué lordosis? Porque
genera que la columna parezca como una L, como está a nivel del lado derecho de ustedes y al lado izquierdo de las imágenes. Hace la simulación de una especie de letra L, ¿no? Entonces, esta hiperflexión o esta curvatura acentuada se genera porque existen algunos procesos como la obesidad, como los traumas directos en zona, o también algunos procesos fisiológicos como el embarazo. Las mujeres cuando están gestando, obviamente sacan mucho la barriguita y eso hace que la columna se meta dentro de su eje y genere dolor, genere molestia, incapacidad para estar mucho tiempo de pie, mucho tiempo sentado, en fin, a esto se le llama lordosis. Siguiente. Y por último van a apreciar dos imágenes donde la columna en una vista posterior afecta su eje central. A esto nosotros lo llamamos con el nombre de escoliosis porque forma como una especie de una S. Una escoliosis que puede ser convexa o cóncava y que según obviamente la evaluación del profesional pueda ser convexa o que pueda ser también cóncava para un solo lado o de forma bimodal. Hay muchas personas que son hiperlaxas y por lo tanto tienen una columna muy difícil de manejar en postura y terminan haciendo una doble escoliosis. Siguiente. Aquí en esta imagen la osteoporosis involucra pues obviamente la